Italia, que cuando se publicó mi libro en Italia y que hice yo una gira en Italia, yo he afirmado lo que tú acabas de decir. Incluso he ido más lejos. Yo he dicho, ¿para qué se ocupan ustedes del lado militar del Che? Si ese es el peor lado del Che. Es lo que yo pienso. En todas sus experiencias militares propias ha sido un fracaso. Claro. No ha funcionado. Dirigir, ¿Ah? en la que le tocó en dirigir. la que a él le tocó dirigir, Claro. no Fidel. Porque lo de Santa Clara, que es la batalla triunfante, está dirigida por Fidel Castro. Exacto. Es otra historia. Pero en todo lo que a él le tocó participar, lo de Macetti, si quieres el Congo, es un fracaso. Y en toda su concepción no es la adecuada. Ahora, como ideólogo, político, ¿ya? Ideólogo más que un político cotidiano, el ideólogo, Sí. ¿ya? En eso, ese es el mejor lado del Che. Ese es el que hay que salvar. Por ejemplo, yo estoy en contra de esa foto de Korda. Ese Che de Korda es un Che que no sirve, le digo yo. Es un Che rudo, serio, con una camisa cerrada hasta aquí, ya poco común, ya. Ese Che no es el Che que yo defiendo. Un ícono para las ventas. Un ícono para la venta. Hay que defender el otro Che. El Che de la vida, el Che de la sonrisa, el Che del futuro, de la esperanza. Porque el Che de Korda no es un Che de la esperanza. Es un Che serio porque está frente a la muerte Preocupado del Cubre. frente al hecho. Al hecho del que han matado, del Claro. Cubre. Y quizás un Che de la venganza. Dice, tienen que pagarla. ¿Cierto? Porque han matado marineros cubanos en un atentado de la CIA. Pero no es el Che que hay que defender. Yo digo que hay que defender el otro Che, no el Che de la venganza, el Che de la sonrisa, de la alegría, de la esperanza que todavía se puede cambiar esta sociedad, que puede ser una sociedad mejor. Y ese Che sonriente hay miles de fotografías de ese otro Che, y además en sus escritos. Sí, Fuera de su mensaje ese que le llama a los pueblos del mundo, etcétera, ya, que para mí no es importante ese mensaje. Hay que leer todas sus obras, incluso la polémica de la... ¿Cuál es la historia tendrá que contar con los pueblos de América? Claro, eso es. Pero incluso el debate, estímulo moral contra estímulo material, porque Pero, Humberto, todos esos documentos, esos son de son los búsqueda, que hay que Pero recuperar. Yo te voy a decir por qué la necesidad, desde mi punto de vista, de mostrar al Che combatiente así haya perdido. Porque la otra sería cuestionar el rumbo de la revolución, y si no hubiera tenido razón el Che al vencer su tesis. Porque la tesis política del Che no es la tesis que siguió Cuba. Exacto, no es. La tesis política del Che tiene un montón de elementos que finalmente hoy son casi reconocidos de manera oficial por el Estado cubano, como la falta de incentivo a la producción y las cosas que vos estás diciendo. Es decir, la gente comprometida con el proyecto. Es decir, lo del Che era otra cosa. Yo tengo libros donde hablan de los análisis económicos, las propuestas económicas de la revolución, y son completamente diferentes. La visión del mundo del Che Guevara, cuando la Unión Soviética y Cuba, ¿cuál está viva? Perdón, la Unión Soviética y China. Hoy vive China. La Unión Soviética se acabó. Es decir, si a lo mejor la tesis política del Che hubiese sido seguida, hoy Cuba estuviera viviendo otra realidad. Es posible, es especulativo, a eso, claro. Estamos simplemente especulando. Frente a eso es preferible presentar al batallador, al guerrero, al que murió de manera heroica, claro. Cuando murieron muchos de manera heroica. Yo siempre, una de las quejas que yo hago es, ¿por qué al Che recordarlo por la forma en la que muere? No. Cuando murieron otros tantos guerrilleros de la misma forma, peleando por lo que creían. ¿No? Y no reivindicarlo por su idea. Y no guerrilleros también han muerto por lo que creían. Pero por supuesto. Hasta fachos. Sí, señor. Han muerto por lo que creían. Aunque a mí no me convencen sus ideas. Claro. ¿No es cierto? Lógico. Pero han muerto por lo que creían. No es lo importante, no es morir por lo que tú crees, sino las ideas que tú defiendes. ¿No es cierto? Y es lo que nos reivindican del Che. Las ideas que él defendía. Que están en sus escritos. No, claro. No es su muerte lo importante, sino toda su vida. Su vida. ¿Por qué le sacan las manos al Che Guevara después de muerto?
Problema puramente técnico. Cuando se sabe que es Ernesto Guevara el que está ahí, el ejército... Pero él dice además, soy el Che. Eso él dice, le dice al general, al ahora general entonces, capitán Gary Prado, y les no dice, me mates, soy el Che, le valgo más vivo que muerto. Le dijo a los soldados, a Balboa y al otro, sí. porque el que no es Gary Prado el que lo toma preso, claro, sino son los son soldados. Los soldados de la columna que él dirigía. Que él controlaba. Sí. Entonces a ellos les dice que no lo maten. Entonces después va Gary Prado y lo reconoce que es el Che, ¿usted el Che? Sí, soy el Che. Bueno, cuando se sabe que es el Che el que está ahí, el ejército dice, no nos van a creer. El mundo no va a creer que nosotros lo tenemos aquí muerto al Che. Por un lado. Por el otro lado hay que hacerlo desaparecer, porque ya tenían el problema de Debré. Si un francés le tenía el país patas arriba, claro, hasta el Vaticano, De Gaulle, todo el mundo, imagínate el Che aquí preso, impensable. Humberto, un ratito. El Vaticano y De Gaulle peleaban porque era un europeo. Regis Debré era un europeo, pero además un hombre muy relacionado con la élite intelectual y con la alta sociedad parisina, ¿sí? Que es diferente. Che, y además estaba preso en un país del cuarto mundo como era, claro, Bolivia, sí. ¿no es cierto? Claro, porque nadie peleó por Ciro Bustos de la misma manera. Nadie, que se lo coma el tigre. Juntos. Claro, que se lo coma el tigre. Claro, es. Era el Debré. Claro. Pero tenía el país patas arriba. El Che, 24 horas preso, imposible. Hubiera saltado el mundo por su libertad. ¿No es cierto? Hay diferentes concepciones. La CIA dice que querían tenerlo vivo y devolvérselo a Cuba, derrotado, ahí lo tienen. Eso es lo que dicen los documentos de la CIA y ellos plantean que esa era la tesis. Ellos sabrán lo que dicen. Lo concreto es que el ejército boliviano se ve con las papas calientes. ¿Qué hacer con él? Entonces, primera cosa, hay que hacerlo desaparecer. El cadáver. Pero la Argentina manda inmediatamente a 2 agentes de identificación argentina con las huellas digitales del Che en Buenos Aires para comprobar si era verdad o no era verdad que ese muerto que tenían allá pertenecía a Ernesto Guevara. Junto con esta policía argentina viene el hermano Roberto Guevara, que venían de Buenos Aires. Entonces el ejército boliviano no podía permitir esa situación. Entonces le cortan Entonces las cortan las manos para identificación. La mandan a La Paz y la mandan al Ministerio de Gobierno. Al Ministerio de Gobierno. Las tienen ahí primero y sí. Después al Ministerio de Gobierno a La Paz, que era Arguedas, el ministro de la época. Por identificación. No tiene nada que ver con cosas... no tiene símbolo. No tiene símbolo para el ejército, para nadie. Tanto es así que después se queda en manos de Arguedas encima de un armario en el Ministerio del Interior. ¿No es cierto? Hasta que decide llevársela. Decide llevársela. Era símbolo para otros, pero para el ejército boliviano, echa la identificación, hagan lo que quieran con eso. Fue un problema de identificación. Exactamente, ¿quién da la orden de matar al Che Guevara? No está claro. No está claro. Hasta el día de hoy no está claro. Nosotros hemos hecho una investigación, yo personal, y con la cubana, la historiadora cubana María del Carmen Arriet. Con María del Carmen, sí. Hemos ido milico por milico, incluido Gary Prado, el de Miki Ayoroa, los que estaban allí. A Espinosa, Loco Espinosa, a todos les hemos preguntado en concreto. 2 cosas les hemos preguntado. ¿Tenían ustedes órdenes de matar al Che si él caía preso? Todos nos han contestado hasta hoy, no teníamos órdenes qué hacer con él. Ni tenerlo vivo, ni matarlo. No había una orden específica. María del Carmen ha insistido, ha dicho, no puede ser. No puede ser que en un ejército normal no haya instrucciones precisas qué hacer en caso de que ustedes capturen al jefe del grupo insurgente. Ustedes tendrían que tener instrucciones. Si él cae preso, ¿qué? Si cae herido, ¿qué? Tienen que tener instrucciones. Ellos dicen, no teníamos instrucciones. Ni Gary Prado, ni Miki Ayoroa, nadie tenía instrucciones. Y yo le creo, porque el ejército boliviano era pues así. No había ni siquiera desde La Paz instrucciones claras de cómo combatir la guerrilla. La guerrilla prácticamente se combatía a nivel local. La Paz estaba ocupada de su golpe de Estado con Obando, estaban en otros problemas. La guerrilla era un problema militarmente secundario para ellos.
Las tropas principales no estaban aquí, las tropas principales estaban cuidando el Palacio de Gobierno. Para que no lo golpeen Porque a no Barrientos. golpeen a Barrientos, ese era su problema. Entonces yo les creo a los militares que no había una instrucción específica qué hacer con él. ¿Cómo viene la orden? Hemos seguido la pista hasta Centeno Anaya. El general Arnoldo Saucedo publicó los cables, la sucesión de fechas y de hora, no de fechas, sino de horas de los cables que iban viniendo, y la orden llega hasta Centeno Anaya. De ahí no se sabe más. ¿Quién dio la orden? No se sabe más. ¿Se sabe exactamente quién apretó el gatillo? Claro, y se ha hablado con él, y vive en Santa Cruz, Mario Terán, Sí, y él no quiere hablar. claro. Nosotros hemos tratado de que él dé su versión, porque él lo libera también de una persecuta que debe tener, Pero claro. ¿ya? Con su familia, con sus hijos, con toda su familia, sus amigos, que tiene que vivir clandestino de nadie, porque nadie lo persigue, Sí. pero de sus fantasmas. No, pero se entiende, ¿no? ¿No? Se entiende, yo lo comprendo, pero si él pudiera salir y decir, ¿saben, señor? Yo A soy mí un me dijo soldado. fulano de tal que yo bailo mate. No, además soy un soldado. Soy un soldado de un ejército. Porque él no es un voluntario que anda por ahí por la calle que le ha dicho anda a matar a tal. Es un suboficial de un ejército que ha sido entrenado en la esperanza y que tiene órdenes precisas que cumplir. ¿No es cierto? Y si a él le han dado una orden, la cumple, pues. Esa es su orden. Ahora, ¿hasta qué punto él lo hizo con gusto o sin gusto? Eso ya es un problema subjetivo. Así Pero es. él tiene que asumir su responsabilidad Hay en una nombre cadena de de mando. una cadena de mando. Y eso él no lo hace. Sea porque quiere proteger al ejército boliviano, que no lo protege, porque está claro que la orden la dio el ejército boliviano. Ya, pero no dice él No quién hay- se la dio a él. No hay datos que lleven a comprobar de que Estados Unidos lo quería muerto, porque Estados Unidos lo que quería era agarrarlo y entregárselo a Cuba. Tomá tu fracasado. Tomá tu Ya fracasado. fracasó allá, acá no le dio Tomátelo. resultado. Tomá, te lo devuelvo. Y lo tu mataba fracasado. políticamente Exactamente, la en idea lugar de matar. crear el mito Exactamente. Porque el Che se convierte en mito a partir de su muerte. de su muerte. Aunque ya venía el mito funcionando. sí, sí, pero sí. se hubiera destruido si tú lo entregas Sí, vivo y le entrega. dices a Fidel, toma, tú Además, ves qué haces en con un país él. del cuarto mundo en esa época, Claro. que lo agarren Y- de la manera que lo agarraron, porque no estaba en buenas condiciones Buenas físicas, condiciones. estaba verdaderamente... Humberto, Y existe el cable de Rostov en los documentos desclasificados, cuando le dice al presidente y le dice a Guevara también, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Sí, a Walter Guevara Arce, que fue una estupidez matarlo. No estaban los yanquis no estaban en la onda, pero ya era tarde. Algunos historiadores, más que historiadores, periodistas cubanos, le atribuyen que la CIA lo hubiera planificado y le hubiera dado la orden a Félix Rodríguez para que lo haga. Pero no lo pueden demostrar, es una simple especulación. de todas maneras, la decisión de matar a Centeno en París, años después, Esa es de Banzer. es una orden de Banzer y no de un grupo guerrillero No tiene nada que ver. en sí. venganza. No tiene nada que ver, es una orden de Banzer. A un campesino se mata de todas maneras A Rojas. a Rojas, Eso sí es una operación organizada por el INTI. pero es porque ¿qué rol juega Rojas para que terminen matándolo? Según las versiones que surgen en el momento, Honorato Rojas había sido el primer campesino que contacta a la guerrilla Sí. y él se compromete a colaborar con la guerrilla. Un campesino que en el diario del Che está muy bien explicado eso psicológicamente. Es de las mejores cosas que tú puedes extraer del análisis de un campesino que hace el Che en su diario. Cuando dice, es tan ignorante, no dice con esas palabras, pero yo lo voy a explicar, es Sí. tan ignorante que no sabe dónde está metido y por lo tanto peligroso, dice el Che. El tipo no sabe lo que es comprometerse con una guerrilla y decir, tal lo puede ayudar y tal lo puede ayudar. Él no sabe dónde está metido. ¿Ya? Tal es su ignorancia del mundo. Pero este Honorato Rojas se había ido a vivir donde el mundo acababa. Más allá, selva. Era el último campesino posible de encontrar en esa época, Río Grande. Estamos hablando del año 67. Ellos lo contactan a él y se vuelve un contacto. Cuando el grupo de Joaquín, donde está Tania, queda separado del Che,
el grupo de Joaquín ve una posibilidad de encontrar al Che, después de meses de separación. ¿Tania estaba con Coco? No, con Joaquín. Con Coco Joaquín. estaba con el Che. Sí, Coco estaba. En el grupo de Joaquín quedan Marcos, Tania, Eusebio y todos. Ven la última posibilidad de encontrar al Che, que andaba por otro lado, contactando a este campesino, Honorato Rojas, que era el único que él se había comprometido con ellos. Y se dirigen hacia el Río Grande y hablan con él, que le saca el contacto. Para la desgracia del grupo de Joaquín, antes había estado allá Mario Vargas Salinas, en el mismo lugar. Y Vargas Salinas había logrado una cierta convivencia con Honorato Rojas y con la región. Estuvo 6 meses Vargas Salinas en el lugar. Se conocía la zona de memoria, lo que la guerrilla no. Era un buen militar. Un buen militar, sabía lo que... Bueno, hijo de militar también Claro. él. Entonces se había congraciado con la gente, conocía bien el lugar. Y cuando le avisan a Vargas Salinas, que estaba él en La Laja, a 40 kilómetros de allí, que la guerrilla ha llegado al punto ese, se lanza con todo su grupo, su patrulla, hacia el Río Grande a localizar a lo que él creía el Che, porque el ejército no sabía la existencia de este otro grupo. Creía que había un solo grupo. Él no sabe que se había No, él no sabía que se había dividido. Entonces él va tras el grupo del Che, guerrillero, hacia el Río Grande, al lugar donde él, que se llama Puesto Mauricio ahora, Ya. y se llama Puesto Mauricio porque su hijo se llama Mauricio, el hijo de Mario Vargas. Ya. Él lo bautiza, eso, porque no había ni en el mapa había el lugar marcado. Entonces llega Mario Vargas y lo localiza Honorato Rojas, y Honorato Rojas estaba en una encrucijada. Él no quería traicionar a los guerrilleros, pero tampoco al ejército, y decide escapar. Con su mujer, sus hijos, agarra sus cosas y sale del lugar, escapando. Para su mala suerte, escapa hacia La Laja, es decir, de donde venía el ¿De dónde ejército. viene Mario Vargas? Donde viene a bajar y le dice, ¿dónde vas tú? No, que los guerrilleros han llegado. Ni hablar, para atrás. Tú vas a ir y vas a hacer que aquí no pasa nada. No, que así nomás, se te va la vida en esto. Y media vuelta. Y él atrás, calladito, y le dice, los vas a llevar por tal lugar. Nosotros los vamos a esperar en tal lugar. Y Honorato tiene que cumplir. Así es la vida, triste, pero así es. O sea, no es que lo traiciona al Che. No traiciona sino al que Che ni a Joaquín. El ejército lo utiliza. Lo utiliza.